el incorruptible Daniel Marmolejo y el maestro Ricardo Sevilla, ambos periodistas independientes. Vamos a entrar a la mesa de diálogo en este viernes y hay que dejar la víbora chillando porque no es para menos el tema. Y si muchas personas nos exigen otras noticias es porque no entienden tal vez la magnitud de lo que está sobre la mesa. Inicio contigo, Daniel. Gracias por tu paciencia. Muy buenos días. Escucho tus primeras impresiones. Muchas gracias, querido Vicente, a Ricardo Sevilla también, un abrazo, y a tu gran audiencia, que pues siempre está muy preocupada por lo que pueda suceder en torno al caso de García Luna y desde luego de Felipe Calderón. Primeramente decirte, Vicente, que el repudio que tuvimos por Calderón desde el año 2006 se vino a consumar con algo que también la sociedad mexicana anticipó ante el fraude, lo que sucedería en nuestro país. Pero ni siquiera las mentes más fantasiosas llegaron a elucubrar todo lo que sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón. Al paso del tiempo, quienes los defienden son cómplices o descerebrados, pero principalmente cómplices, y muchos de ellos forman parte de las estructuras enquistadas todavía a nivel institucional y también en los medios de comunicación. Y alguno que otro despistado que vivió en otra realidad muy diferente. Lo que expusimos en diciembre del año 2020 al presidente de la 19 al presidente de la República, esto que tú estás viendo que fue en diciembre del 2019, tiene que ver con una investigación que venía yo realizando ante la detención del distinguido general Tomás Ángeles, quien fue víctima de Calderón y quien había anticipado sobre la relación de Genaro García Luna. La situación de por qué tenía información sobre García Luna el general Ángeles es porque formó parte de una estructura de investigación avalada por el gobierno de Ernesto Zedillo con la CIA. Entonces tenían una oficina donde operaban investigaciones e incluso detenciones. Era un trabajo de colaboración y desarrollaban meticulosamente sobre todas las áreas de oportunidad del crimen organizado acciones pues inmediatas de capturas y obviamente de inteligencia. Esta situación le permitió al general, después de ser subsecretario, al ser elegido dentro de pues, los diferentes generales como el candidato y finalmente el subsecretario por el propio Calderón, a informarle en mayo del 2007, a 5 meses, querido Vicente, de que Calderón había robado la presidencia de la República. Desde ahora no me referiré a Felipe Calderón ni como espurio ni como expresidente, menos como expresidente. Me voy a referir a Calderón como delincuente. Yo ya no puedo soportar que vivamos en un país en donde este sujeto que deformó al Estado mexicano, a las instituciones del Estado, siga libre, quede impune. Y va mi repudio más grande porque a partir de que yo le informé esto al presidente y ocurre la detención de Genaro García Luna, luego de 8 años pude entrevistar al general, luego de 8 años de su detención. Aunque debo de decirlo aquí públicamente, conociendo que él no estaba vinculado con el crimen organizado, que era un hombre limpio, me acerqué a varios diputados para pedirles su opinión y el consentimiento en la reflexión legislativa para que se redactara un punto de acuerdo a fin de pedir la rápida solución y el excarcelamiento ante su situación. El general vivió pues este encarcelamiento en los tiempos de Marisela Morales, también hay que decirlo, Vicente, y se lo trasladaron a Peña Nieto el caso. O sea, fue una acción de alto impacto hacia la última etapa, porque además el general se atrevió a decir que no había un plan de seguridad en México en un evento, en una reunión entre políticos y ante el cambio de gobierno,
pues era importante lo que él decía, que no había realmente una estrategia contra el crimen organizado. Pero el general había soportado durante todo este tiempo la situación de García Luna porque se lo expresó al presidente y porque se llamó a su propia circunstancia de general al silencio sobre esto, porque ya se lo había dicho a la figura más importante del país. Al preguntarle yo al general sobre este hecho y si Felipe Calderón había encontrado en García Luna un área de oportunidad, el general me afirmó que había encontrado efectivamente Calderón un área de oportunidad. Ante esta reflexión, Vicente, lo que queda claro, evidente, es la complicidad. Son cómplices, son socios. Por eso cuando yo me presenté en la mañanera frente al Gabinete de Seguridad, estando el exsecretario Alfonso Durazo, quien había sido diputado de aquella legislatura, cuando incluso uno de los diputados me pidió que yo mismo redactara el punto de acuerdo para que quedara en una lógica certera por la investigación y el conocimiento que yo tenía del caso, y fue estudiado y avalado y mayoritariamente, si no unánimemente votado a favor. La realidad es de que frente al Gabinete de Seguridad impuse toda fuerza, todo rigor, toda conciencia, absoluta determinación, total coraje por lo que le habían hecho estos desgraciados a México y porque todas las instalaciones, comenzando por el Palacio Nacional, fueron las instalaciones de un cártel, el de García Luna, que estaba vinculado desde luego al cártel de Sinaloa, al Mayo, desde luego al Chapo, que eran los principales líderes y uno de ellos continúa. Pero todo esto, Vicente, también lo quiero mencionar por la participación de Jesús Lemus, nos pone literalmente en el centro de los ataques criminales de la estructura, no solamente de García Luna, sino de Felipe Calderón y quizás hasta de Marisela Morales, quizás hasta de Eduardo Medina Mora, de todos los que ocuparon esos cargos que están vinculados dentro de lo mismo, porque Marisela Morales llevaba el programa de testigos protegidos. Y qué casualidad que tenían un testigo protegido llamado el Pitufo, que participó en más de 400 denuncias criminales, fabricadas muchas de ellas, desde luego, algunas quizás no, pero que fue llevado prácticamente a Estados Unidos, donde finalmente, y entre comillas pongo, se suicida. De allí que yo me preguntaría si el tal Pitufo, quien también se encargó de fingir una serie de cuestiones, de mentir sobre el tema del excomisario Fidel Herrera, del comisario Herrera Valles, bueno, que estaba él también como denunciante ante el presidente de las actividades de García Luna, comisario de la Policía Federal, y que fue encarcelado 4 años, Vicente. Entonces, Nada tienes más el para general hacerle. Ángeles y después tienes a Javier Herrera Valles. En toda esta estrategia, Vicente, quienes hemos sido el centro de la vanguardia de las denuncias, podemos ser ejecutados por estas organizaciones criminales y por otras bandas de criminales de cuello blanco que también forman parte de las cofradías prianistas que se entretejieron también en otros asuntos, también del orden privado y que evidentemente están recibiendo todavía el día de hoy, protección de funcionarios públicos. Es decir, no se ha acabado con todo esto y me avergüenza, Vicente, me avergüenza como ciudadano, genera el máximo repudio igualmente para mi persona que en México no haya una investigación sobre Felipe Calderón. Es una vergüenza mayúscula que se sepa de las actividades criminales más en Estados Unidos que en México y que aunque haya habido denuncias por el Rápido y Furioso, por una petición del gobierno de México encausada por el canciller Marcelo Ebrard, tengamos todavía una falta de justicia en México. Concluyo con esto la reflexión. Cuando llegas a lo local,
fuera del ámbito federal, sino a temas locales, como lo sucedido hace pocos días, que detienen a dos presuntos delincuentes, Víctor N. y Joel N., los detiene la Policía de Investigación, que es parte, desde luego, de la Fiscalía General de Justicia, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que preside Ernestina Godoy. Son, fíjate nada más, los dos comandantes de la Policía de Investigación destituidos cuando están cumpliendo con su labor. Entonces, ¿de qué sirve el decir que hay carpetas de investigación sobre Genaro García Luna, cuando en el caso en el que éstas se tengan que aplicar, la misma ciudadanía dice, ¿y estarán bien integradas esas carpetas? ¿No será que terminarán dándole carpetazo, liberándole, devolviéndole su patrimonio mal habido y pidiéndole perdón? Esos son los graves problemas que enfrenta México en materia de justicia, querido Vicente. Y cuando te hablé de toda esta cadena hasta terminar con funcionarios que tendrían que determinar públicamente, como lo pide el presidente, expresarse, ¿por qué? ¿Por qué sancionan? Excluyen de su actividad, cesan a mandos policiales que están realizando su trabajo, puedes ver que todas estas cadenas están vinculadas históricamente con algo que no se ha reformado en México, que es la justicia en este nivel. Con lo que ha dejado sobre la mesa